He recibido muchas llamadas, mensajes y consultas durante los últimos días, especialmente después de la detención de un conocido activista dominicano en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico. No voy a hablar de ese caso en particular por respeto y confidencialidad, pero sí voy a aprovechar ese episodio como punto de partida para explicarte con claridad lo que realmente ocurre cuando un inmigrante o un viajero entra por un aeropuerto de Estados Unidos y es enviado a una revisión secundaria por CBP. ¿Qué derechos pierdes? ¿Qué poder tienen ellos? ¿Por qué pueden revisar tu teléfono? ¿Y por qué una simple conversación en WhatsApp puede costarte la entrada al país? Este video es para que entiendas lo que nadie te explica. Antes de entrar a darte los detalles, déjame explicarte qué es CBP. CBP significa Customs and Border Protection o Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Es una agencia federal adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y es, en términos prácticos, la primera autoridad que controla quién entra, quién sale y quién es admitido en territorio estadounidense. A diferencia de un policía estatal o municipal, CBP opera bajo una excepción constitucional conocida como la Border Search Exception. Esto significa que no necesitan orden judicial para revisar tu equipaje, tu ropa, tus documentos y tu teléfono. No necesitan tu consentimiento para inspeccionar tus dispositivos electrónicos. Pueden retenerte en un área de inspección secundaria por el tiempo necesario. Pueden cuestionarte sin leerte Miranda, porque en la frontera las protecciones son distintas. Pueden cancelar tu visa o determinar inadmisibilidad en el acto, incluso sin acusarte de ningún delito. CBP es, en esencia, un juez migratorio provisional, porque la ley les da la facultad de evaluar tu elegibilidad de entrada al momento. CBP tiene 3 grandes responsabilidades. A. Seguridad fronteriza. Detectar amenazas de seguridad nacional. Prevenir entrada de armas, drogas y mercancía ilícita. Identificar personas con antecedentes penales o alertas de seguridad. B. Control migratorio. Determinar si una persona puede entrar. Confirmar si el propósito del viaje coincide con el tipo de visa. Verificar identidad, historial migratorio y antecedentes. C. Aduanas. Controlar mercancías y cobrar aranceles cuando corresponda. Ahora vamos a entrar en materia. Lo primero que debes saber es que el aeropuerto, en términos legales, no es Estados Unidos en el sentido constitucional tradicional. En los puertos de entrada se aplica lo que se conoce como la Border Search Exception, una doctrina avalada por la Corte Suprema que le otorga a CBP poderes extraordinarios que no existen fuera del aeropuerto. En esa zona, tus derechos constitucionales están severamente limitados. Tienes derecho a no ser torturado ni maltratado, claro está, pero no tienes derecho pleno a la Cuarta Enmienda. No puedes negarte a inspecciones y la protección contra registros irrazonables prácticamente no existe. CBP tiene derecho a revisar tus maletas, tu ropa, tus documentos, tu historial y también tu teléfono. No necesitan orden judicial, no necesitan sospecha razonable y en muchos casos ni siquiera necesitan causa probable. De hecho, desde el caso United States vs. Cotterman y Al-Assad vs. Nielsen, los tribunales han confirmado que CBP puede hacer búsquedas básicas de dispositivos electrónicos sin ninguna sospecha previa. Aquí es donde muchos latinos cometen errores graves. En su teléfono quedan conversaciones privadas donde hablan de trabajo, de oportunidades, de planes de mudarse o incluso mensajes inocentes donde un familiar les escribe: cuando llegues hablamos que tengo algo para ti. Eso para CBP puede interpretarse como intención de trabajar ilegalmente, lo cual es motivo suficiente para cancelar tu visa de turista y devolverte ese mismo día en el próximo vuelo. Si tienes visa de turista, debes entender esto. Entrar a Estados Unidos nunca es un derecho, siempre es una invitación revocable. Una visa no garantiza entrada. El oficial tiene discreción absoluta en el puerto. Si encuentra un mensaje donde dices que vienes a resolver, ganar algo, trabajar unos días, ayudar a un primo en un negocio o incluso quedarme un tiempo, eso puede ser interpretado como intención migratoria indebida y se acabó el viaje. Lo mismo ocurre con publicaciones en redes sociales.
Si en tus redes compartes que estás buscando trabajo, que te ofrecieron algo o que vienes a echar para adelante, CBP puede verlo y usarlo en tu contra. Las redes sociales son consideradas evidencia abierta bajo la doctrina del public domain. Tú mismo te incriminas sin darte cuenta. Ahora hablemos de los residentes legales permanentes. Muchos creen que por tener su green card están completamente protegidos. No es así. CBP tiene autoridad para cuestionarte si entienden que algo en tu historial penal, en tus viajes o en tu comportamiento representa un riesgo migratorio. La ley de inmigración penaliza no solo las condenas, sino también las acusaciones. Una simple acusación, incluso sin convicción, puede activar la facultad de CBP de retenerte, cuestionarte y referirte a un proceso de inadmisibilidad. Esto surge del INA 212 y 237, pero en la práctica se ve cada día. Puedes haber tenido un caso menor de tránsito, una querella archivada, una mala noche que terminó en policía, y aunque te hayan encontrado no culpable, CBP puede considerarlo relevante. Yo he visto casos donde una infracción menor desencadena una revisión agresiva. Y en revisiones más complejas, CBP puede retener tu green card temporalmente, darte un parole de entrada y referirte a un juez de inmigración. Para que entiendas la magnitud de este tema, los tribunales federales han reiterado que CBP puede inspeccionar dispositivos, retener teléfonos hasta por 5 días sin orden judicial y copiar información bajo causa mínima. En el caso United States Pito Tuset, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito dijo claramente que la frontera no es un lugar donde rigen los mismos estándares de privacidad que en el interior del país. Eso significa que al cruzar migración, tus derechos se reducen drásticamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque en los últimos años se ha disparado el uso de mensajería por WhatsApp y Telegram para coordinar trabajos, buscones, transportes, ayudas, favores o simples mensajes que sugieren intención migratoria. CBP lo sabe, la inteligencia lo sabe y lo están revisando todo. Otro punto importante. Muchos latinos que viajan con visa de turista no entienden que CBP puede literalmente reconstruir tu intención a partir de tus mensajes. Si un familiar te escribió, te tengo algo cuando llegues, eso puede convertirse en interpretación oficial de que vienes a trabajar. Si alguien te envió un flyer de un trabajo, eso es evidencia. Si tú mismo escribiste que vas a quedarte unos meses, CBP puede anularte la visa. Incluso si tú no lo dijiste, pero otros lo dijeron, puede considerarse indicio. Sobre las revisiones secundarias, cuando te envían a Secondary Inspection, significa que ya el oficial encontró algo que no le cuadra. Puede ser tu historial de viajes, tu patrón, tus respuestas, tu comportamiento nervioso o una alerta en el sistema. En Secondary pueden hacerte preguntas más agresivas, revisar tu teléfono, tu laptop, tu maleta completa y todo tu contenido digital. Es importante que entiendas esto. No hay derecho a permanecer callado. No hay Miranda Warning. No te van a leer derechos. Y no estás en una investigación criminal, estás en una investigación administrativa, donde el estándar legal es mínimo. Si te rehúsas a contestar, pueden considerarlo falta de cooperación y devolverte. Si te rehúsas a entregar tu clave del teléfono, pueden denegarte la entrada. Y repito, no importa si eres dominicano, salvadoreño, colombiano, venezolano, mexicano, ecuatoriano, esto aplica igual a todos los latinos. Ahora, volvamos a los residentes legales. El residente que tuvo un caso penal cerrado, archivado o pendiente puede ser cuestionado al entrar. La ley migratoria no exige condena. Una simple acusación puede ser considerada reason to believe o inadmissibility risk. Y aunque no te deporten en el momento, te pueden referir a una oficina para un notice to appear. El residente legal no es intocable. De aquí surgen las historias de personas que entran felices por el aeropuerto y salen con un documento rosado, un parole, citados ante un juez y sin su green card en la mano. Esto no es ficción, esto no es mito. Esto ocurre en los aeropuertos todos los días. Ahora quiero tocar brevemente cómo se siente esto dentro de la comunidad latina.
Cuando CBP detiene a un viajero, se activa una especie de red de apoyo a través de chats de WhatsApp. Son cadenas donde la gente avisa: cuidado, hoy están deteniendo en tal línea. Preguntan mucho sobre teléfonos. Están haciendo inspección secundaria a todos los que vienen de tal vuelo. Es una dinámica que recuerda momentos históricos donde las comunidades se alertaban unas a otras para evitar persecuciones o para protegerse en tiempos de vulnerabilidad. Por eso este video es importante, porque la información correcta puede salvar a una persona de una cancelación de visa, de un proceso traumático o de un retorno inmediato. Cuando una persona entra a los Estados Unidos por un aeropuerto, un puerto marítimo o un cruce fronterizo, está en lo que legalmente se conoce como un puerto de entrada. Y en ese espacio, el nivel de derechos que la mayoría de la gente cree que tiene simplemente no existe. Voy a explicar esto con precisión jurídica. En un puerto de entrada, la persona no tiene derecho a la asistencia de abogado durante la inspección primaria o secundaria. Esto es algo que muchas personas desconocen por completo. En una detención criminal tradicional, cuando un policía estatal te intercepta, cuando un fiscal te está investigando o cuando una corte penal te cita, tú tienes derechos constitucionales robustos, incluyendo el derecho a tener un abogado presente. Pero en inmigración, y específicamente bajo la autoridad de CBP, eso no aplica. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido clara. En la frontera, el proceso no es penal, es administrativo. Y como consecuencia, el derecho a la presencia de un abogado no surge. Puedes pedir un abogado, puedes solicitar hablar con uno, puedes intentar comunicarte con uno. Pero CBP no está obligado a detener el proceso, no está obligado a esperar y no está obligado a permitir que un abogado entre al área de inspección. Eso significa que aunque tengas un abogado contratado, aunque lo tengas en llamada, el oficial de CBP puede continuar contigo sin detener la entrevista, sin permitir intervención legal y sin reducir la intensidad de las preguntas. El fundamento legal de esto se basa en que, al momento de la inspección, el viajero no ha sido admitido al país. Legalmente, se considera como si todavía se encontrara en la frontera, aunque físicamente esté parado en el aeropuerto. Por eso, CBP tiene un nivel de autoridad extraordinario, incluyendo entrevistar, inspeccionar, revisar equipaje, retener documentos y realizar búsquedas de dispositivos electrónicos sin necesidad de orden judicial y sin obligación de permitir asistencia legal. Es duro decirlo, pero es necesario que nuestra comunidad lo entienda. Si llegas a inspección secundaria, si te sientan en la famosa sala aparte o si colocan tu pasaporte en una bandeja amarilla, ya estás en un proceso donde la presencia de un abogado no es un derecho. Lo único que sí debes mantener es esto: no mentir, no destruir evidencia, no ocultar información y no alterar documentos. Porque aunque no tengas derecho a abogado en ese momento, todo lo que digas, cada palabra, cada explicación, cada mensaje que entregues, puede ser usado luego en tu contra en un proceso migratorio ante un juez. La frontera no es un tribunal, no es una corte penal, no es un interrogatorio Miranda. Es un espacio donde el oficial decide con estándares legales muy distintos si tú eres admisible o no. Y lo más importante, esa decisión puede tomarse sin que un abogado intervenga, sin que un abogado esté presente y sin que el proceso se detenga para que puedas buscar asistencia profesional. Por eso es tan importante entender los riesgos y por eso hay que educar a nuestra comunidad antes de viajar. Si este contenido te ayuda, si educa, si te da claridad en un sistema que pocas veces se explica, te pido que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y que lo compartas. La única defensa real que tenemos en estos procesos es estar informados y preparados.